Hoy vamos a seguir con nuestra serie La Iglesia Fructífera. Y hoy el nombre o lo que he nombrado, lo que voy a compartir, es que Dios no revisa tu agenda. Dios no revisa tu agenda. Vamos a estar en Hechos 13, 1 a 3. Hechos 13, 1 a 3. Ok. Entonces, las que me conocen saben que me encanta tomar las notas muy bonitas, ¿no? Me encanta siempre estar muy organizada, ordenada, a lo mejor no en mi casa, pero por lo menos en mi trabajo y en mi vida de trabajo, más que todo, ¿no? Y siempre he tenido una batalla muy grande que siempre estoy batallando entre cómo me organizo mi vida, si lo organizo en papel o si lo organizo digital, ¿no? Es una batalla tan fuerte porque a veces quiero hacerlo en papel y a veces estoy como, no, ahí lo que estás viendo ahí abajo es mi agenda de esa semana. Entonces ya pueden ver que mi trabajo es un poquito complicado organizar todo y pues sí tengo que encontrar la forma, ¿no? Y a veces aún he tratado de usar una forma que es un poquito de las dos, ¿no? Un poquito digital y un poquito de papel. Y wow, es un desastre tratando de ver cuál es la mejor forma de organizar mi vida, de planear mi vida. Entonces dije, pues yo voy a buscar cuál es la mejor manera de organizar tu tiempo, de organizar tus quehaceres um, basado en las esencias, ¿no? En las esencias. Entonces, encontré un artículo que decía los 5 razones científicas para utilizar una agenda de papel en lugar de una digital. Ahora, yo no estoy convencida hasta con esos 5 puntos, todavía no sé cuál me gusta más, pero nada más les quería compartir. Entonces, la primero que dicen es que te distraes menos. Dicen que porque no hay notificaciones en una agenda de papel, ¿no? Y la segunda razón que dicen es porque recuerdas mejor las cosas. Algo tiene que ver algo con que como lo estás escribiendo con tu mano, lo recuerdas más, ¿no? Y no tienen que tomar notas en esa parte, ¿ok? Porque realmente no va a afectar tu eternidad. Nada más les estoy compartiendo. La tercera razón es porque estás más motivado, ¿no? Si estás tomando el tiempo para hacerlo, te sientes muy motivado para hacer las cosas que estás escribiendo. Aparte, no lo quieres escribir otra vez el próximo día, ¿no? Entonces dices, lo voy a hacer para que lo puedo tachear en la lista. El cuarto razón es porque reduce el estrés. Algo otra vez con escribir te reduce el estrés. Y dicen que es un hábito saludable, algo que con el cerebro de cuando estás escribiendo te sientes como más saludable. Pero bueno, la realidad es que vivimos en un mundo que es lleno de horarios, ¿no? Y aunque tener un horario y ser organizada es importante, también sabemos que nuestro Dios no funciona así. No es un Dios de tu horario. Y es por eso, esa misma razón, que nosotros debemos seguir la guianza de Dios. Debemos siempre estar buscando la guianza de Dios. Entonces, una iglesia fructífera sigue la guianza de Dios. Y ese es nuestro tema de esta semana, lo voy a decir otra vez. Una iglesia fructífera sigue la guianza de Dios. Y no solamente la guianza de Dios, pero en el horario de Dios. Y con eso vamos a comenzar a leer nuestra sección de esta semana. Les quiero pedir que abren sus Biblias, saquen sus Biblias, ábrelos y que si pueden leer conmigo, vamos a estar en Hechos 12, 25
y vamos a leer a 13:4. Versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Maneán, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Salo, mientras ayudaban y participaban en el culto al Señor. El Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y ponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saúl, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ok. Entonces vamos a comenzar con la primera sección, que era Hechos 12:25 a 13:1. Y dice: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión, volvieron de Jerusalén. Entonces aquí en ese versículo vemos que dice cuando habían terminado su misión y habían regresado de Jerusalén. Está refiriendo a un viaje de socorro que habían realizado cuando fueron a Judea. Y dice, cuando Bernabé y Saulo fueron, pueden ver aquí, no sé si pueden ver ahí arriba, dice Antioch, está en inglés aquí, pero estaban aquí sirviendo en la iglesia y fueron hasta Jerusalén. Y estaban en Jerusalén como por un año cuando ya terminaron su viaje misionero y regresaron a la iglesia de Antioquía. Lo que vemos aquí es que están ahora ya de vueltas en Antioquía y están en un lugar donde están rodeados de maestros, ¿no? Dice en versículo 13, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Maneán, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saúl. Y lo que vemos aquí es que ellos, juntos con algunos otros hombres que eran conocidos como maestros en la iglesia, uno de ellos era Simeón, que pensamos que era el mismo Simeón que había cargado la cruz en el camino al Calvario. Están llenos de personas, la iglesia está creciendo. Me imagino que Pablo y Bernabé están totalmente emocionados por estar de vuelta en Antioquía. Era básicamente Antioquía como un cielo para los gentiles, ¿no? Era donde estaba creciendo la iglesia gentil. Y ellos habían estado en Jerusalén, donde estaba la iglesia de los judeos. Pero de hecho, sabemos que Pablo fue llamado a ministrar a los gentiles. Él realmente, cuando Dios lo llamó, lo llamó para ministrar a los gentiles. Entonces, él estando en Antioquía tenía mucho sentido. Era como, quiero que me entiendan ese punto. Donde él estaba en Antioquía, era exactamente lo que él había sentido, él había escuchado el llamado de Dios. Dios le dijo que iba a usar a él para traer la palabra a los gentiles. Entonces, él está ahorita en un lugar donde me imagino que él está sintiendo, estoy exactamente donde debo estar. Eran felices donde estaban porque nadie que estaba ahí quisiera como moverse, ¿no? Porque era una iglesia lleno del Espíritu Santo, una burbuja cristiana tan cómodo y tan perfecta era donde estaban. Pero vamos a ver qué pasó. Entonces, en Hechos 13:2 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saúl para el trabajo al que los he llamado. Entonces es como, ok, vamos a ver qué es el trabajo a lo que le he llamado. Entonces, en ese versículo vemos que Pablo y Bernabé, o Saúl y Bernabé, están adorando a Dios
y estaban ayunando. En otras versiones dice esa palabra que es participaban en el culto. En otros versículos dice ministrar. En algunas versiones dice alabar y en otros dice ministrar. Pero lo que significa la palabra es hacer un servicio o realizar un trabajo. El significado es que de los cristianos que sirven a Cristo, ya sea por medio de la oración o instruyendo a otros sobre el camino de la salvación o de alguna otra manera, y también significa realizar funciones religiosas o caritativas. Entonces, básicamente, estaban alabando al Señor y estaban sirviendo al Señor y estaban ayunando. Entonces, es muy interesante que en el momento que ellos están en la mitad del servicio, en el medio de su alabanza al Señor, de repente el Espíritu Santo los llama. Y aunque no sabemos lo que significaba cuando decía como que el Espíritu Santo dijo, no sabemos, no estamos imaginando necesariamente que había un voz en el cuarto, no sabemos cómo era, ¿no? Pero sabemos que en ese momento el Espíritu Santo dijo algo, los llamó en alguna forma y decía, apárteme ahora a Bernabé y a Saúl para el trabajo que los he llamado. Entonces vamos a enfocar en esa apárteme para mí a Bernabé y a Saúl. Antes de que Bernabé y Saúl pudieran hacer algo para el Señor, tuvieron que separarse a él, al Espíritu Santo, a Dios. Y eso significa que tenían que dejar otra cosa. No sé si me explico bien ahí, pero si tú te separas a Dios, significa que te tienes que separar de otras cosas. Entonces, puedo imaginar que Bernabé y Saúl apenas ya han llegado a Antioquía, están cómodos, están en una iglesia vivo y Dios está diciendo, apártame a Bernabé y a Saúl. Ellos no van a seguir aquí, yo los voy a usar en otro lugar. Y a veces no puedes realmente decir sí a la llamada de Dios en tu vida hasta que puedes decir no a otras cosas. Eso es muy difícil, ¿no? Como queremos las bendiciones de Dios, queremos lo que Dios tiene para nosotros, pero no queremos dejar las cosas que nos hacen sentir cómodos en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo en ese versículo tenía claro a quién quería. No decía, mándame a unos maestros. Decía, apárteme ahora a Bernabé y a Saúl. Y puedes imaginar que Bernabé y Saúl son como los maestros más talentosos, los más queridos, ¿no? De la iglesia. Entonces es como, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando alguien tiene el llamado de ir a abrir una iglesia, a plantar una iglesia, y estás como, no, Dios, por favor, no lleva a ellos. Como, sí, queremos ver otra iglesia plantada, pero, ¿cómo vamos a llenar el hueco que ellos van a dejar, ¿no? Pero eso no fue el plan de Dios. Dios no estaba preocupado del hueco que iba a dejar ahí en Antioquía, porque rápido Dios iba a llenar ese espacio. La cosa es que Dios tenía un trabajo, un plan específico para Saúl y para Bernabé. Y estoy viendo aquí que estoy cambiando mucho entre Saúl y Pablo. Lo siento, pero es la misma persona. Creo que no me di cuenta y a veces puse Saúl y a veces puse Pablo. Ok, ahora, hay otra cosa muy importante en ese versículo. En la nueva versión internacional
hay una palabra muy chiquita, de hecho en griego es más chiquita de lo que es en español, y no está en muchas versiones, pero está en el griego. Y esa palabra es la palabra de. Son nada más dos letras de. Pero el significado es muy grande. Aunque la palabra es chiquita, el significado es muy grande porque el significado es ahora, de inmediato. Entonces Dios está diciendo, sepáralos y hazlo ahora, sin esperar, sin demorar. Ahora, los quiero. Dios no te dice, como en el caso de Pablo y Bernabé, no les estaba diciendo como, ¿te parece bien en una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años? Dios nunca te va a decir, si te funciona, creas que a lo mejor el próximo martes puedes comenzar a servir en ese ministerio a la que te he llamado. O si tienes un hueco en tu agenda, posiblemente puedes llamar a esa persona que sabes que está sufriendo y orar por ella. La cosa es que Dios no revisa nuestra agenda antes de poner delante de nosotros las oportunidades para servirle. Dice en Salmos 35, 37, 5, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Me encanta esa versión porque yo sé que no es la versión que estamos a lo mejor acostumbradas a leer, pero me encanta esa última parte. Y Él se encargará de todo. Él está en cargo. Yo no estoy en carga. Tú no estás en carga. Él está en cargo. Lo único que yo tengo que hacer es poner mi camino en las manos de Él. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que yo tengo que soltar mis manos. Yo no puedo agarrar los planes de mi vida, los horarios de mi vida. No los puedo tener en mis manos y decir, Dios, yo tengo mis planes. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, me voy a poner mis planes en tus manos porque yo sé que tú vas. Esa palabra fue para mí hoy. Porque Él se va a encargar de todo. Y de hecho, muchas veces, igual que Pablo, es exactamente lo contrario, ¿no? A menudo el tiempo no tiene sentido y eso es exactamente lo que Dios quiere, ¿no? Tengo que controlarme, espérame. Entonces, tengo algunas preguntas para nosotros. Si Dios quiere reajustar tu horario, ¿le dejarás? Si Dios quiere moverse, ¿lo vas a dejar? Si tú tienes un plan y no encaja con el calendario de Dios, ¿cambiarías tu plan? Si todo tu día, tu semana o tu año lo tienes planeado, ¿dejas que Dios cambie ese plan? Tenemos que dejar de intentar de programarnos, porque algunas de las mejores cosas que van a pasar o que vas a hacer en tu vida no están en tu agenda.
No están en tu plan. Y si nosotros como iglesia de Cristo queremos ser fructíferos, debemos ser capaces de decir, Dios, mis planes son tuyos. Ayúdame a seguir tu guianza. Porque te prometo algo. Los planes que tú tienes para tu vida no se comparen con los planes que Dios tiene. Aunque no tiene sentido, aunque duele en el momento, los planes que tienen Dios siempre van a ser mejor. Y no por casualidad escogí ese versículo. Créame, ese versículo es el versículo de mi vida, es como el versículo que yo siempre digo, ese es el versículo de mi vida, pero no lo escogí por esa razón, pero yo sé que Dios quería que yo lo escuchaba. Pero dice en Efesios 3, 20 a 21, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios hará mucho y abundantemente más de lo que nosotros tuvimos planeado. Y Dios quiere prepararnos para su plan. Una vez escuché un pastor decir esa frase y creo que es perfectamente abona con lo que estaba pasando Pablo y Bernabé y lo que a lo mejor pasamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y dice así, lo que tú creas que es una interrupción es en realidad una invitación y es ahí que encuentras la bendición. Lo voy a decir otra vez. Lo que tú crees que es una interrupción es en realidad una invitación y es ahí que encuentras la bendición. Hermana, no te pierdes lo que Dios tiene por ti, para ti, porque estás concentrado en lo que es tu plan. Tal vez hoy, como yo, necesites someter tu plan al Señor, porque tal vez la bendición es en la interrupción. Pedro y Andrés estaban pescando en el mar de Galilea, estaban haciendo exactamente lo que debe hacer hombres de pescar, estaban pescando pescado. Pero Jesús tenía otro plan para ellos. Los interrumpió en el momento y el plan de Jesús para ellos no era pescar pescado, era pescar hombres. La bendición estaba en la interrupción, pero se ocupaba una invitación y ellos tenían que tomar esa invitación y decir, sí, aquí estoy, te voy a seguir. También pienso en Zaqueo, ¿no? Que era coleccionista de los impuestos. Y ese día él subió el árbol, tenía su plan, su plan me imagino que era lo normal, que era ir casa a casa a coleccionar los impuestos. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía otro plan para él. Y lo miró arriba en el árbol y dijo, Zaqueo, bájate, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Y ese mismo día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. No era su plan, pero había una invitación. Él lo aceptó y lo que encontró fue una bendición para él y para toda su familia. Puede ser
que Dios quiere interrumpir tu vida. No siempre te va a dar todos los detalles, no siempre vas a entender todo el plan, pero lo que tenemos que hacer es confiar que el plan de Dios es mejor que el plan de nosotros. En Hechos 13:3 dice, así que después de ayunar, orar y imponerles las manos, los despidieron. Entonces, vemos que Saúl y Bernabé están listos para partir. Entonces, ¿qué es lo que ellos hagan? Dios ha interrumpido sus planes, así que así que hacen exactamente lo que necesitan para cumplir con lo que Dios les había llamado. El primer paso que toman es que ayunan y oran. Están mostrando su dependencia de Dios. Ok, Dios, ya me has interrumpido, no sé cuál es tu plan, tengo miedos, tengo dudas, tengo preguntas, pero yo sé que voy a aceptar esa invitación porque yo sé que si te sigo ahí es donde voy a encontrar la bendición. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, porque soy humano y tengo miedo y no sé qué hacer, entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a ayunar y voy a orar y voy a buscar tu cara. Porque si yo voy a hacer eso, tengo que encontrar mis fuerzas de mi Dios. Número 2, dice que los hombres ahí, los maestros ahí, impusieron las manos sobre ellos. Y aquí estamos viendo por la primera vez en la escritura un envío oficial. La primera vez que fueron mandados oficialmente como misioneros. Y lo más bonito es que salió de la iglesia gentil. La iglesia de Jerusalén realmente nunca fue una iglesia misionera, pero la iglesia de Antioquía, la iglesia gentil, que somos tú y yo, hermanas, somos bendecidos por poder ser los gentiles que fueron conectados a la raíz. Y ahora podemos ser que somos de Cristo. Entonces pusieron las manos sobre ellos y para enviarles. Y dice, muy rápido, no lo dice en muchas palabras, dice, y los despidieron. No hubo como una gran espera, no prepararon meses, no estuvieron agarrando los fondos, no estaban haciendo sus planes, confiaron en el Señor y los mandaron. Y no estoy diciendo que no debemos ser, no debemos hacer planes, tampoco estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que Dios les dijo, apártame ahora, y ellos dijeron, vámonos. El plan que tú tienes para mí, estoy lista. No sé qué va a ser, no sé cómo va a salir, no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy lista. Si Dios me ha llamado a trabajar con los jóvenes, vamos a decir, de la iglesia, pero ahora estoy como, pues no es el momento. Dios está diciendo ahora. Si Dios te está llamando a hablar con alguien, a discipular a alguien, pero es que ahorita mi horario está muy lleno. No tengo el tiempo, casi estoy al punto de quebrarme. Pero Dios a lo mejor está diciendo, aquí está la invitación, yo voy a trabajar. Y si tú rechazas mi invitación, la que va a perder, porque no va a perder esos jóvenes, Dios va a encontrar otra persona para llenar el espacio. La que va a perder somos nosotros. Las que vimos la invitación y dijimos, ¿sabes qué? Ahorita no tengo espacio en mi agenda. Ahorita mi horario está lleno. Creo que voy a esperar
un mes más, después de la cuarentena, después de este año, después de que mis hijos ya están grandes, después de que tengo un trabajo y tengo suficiente dinero. En Hechos 13:4, y casi terminamos, de hecho, dice, Bernabé y Saúl, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Ceulicia y de ahí navegaron a Chipre. Y al partir sabemos eso, que ellos fueron enviados en su camino, no solamente por el hombre, pero por el Espíritu Santo. Este momento es el comienzo del periodo de la vida de Saúl y de Bernabé de misiones. La iglesia Antioquía en ese momento se convierte en una iglesia misionera. Y es porque ellos estaban dispuestos a seguir la guianza de Dios. No abrazaron a Saúl y Bernabé y dijeron, no me llevas a Saúl, no me llevas a Bernabé. Es mi padre en el fe. No. Pusieron las manos sobre él y se fueron con la bendición del Espíritu Santo. Entonces, si queremos ser fructíferas, tenemos que estar dispuestas a desechar nuestros planes de un momento, de un plumazo, para seguir donde Dios nos guíe. Tenemos que renunciar nuestros planes por completo, nuestros horarios y buscar las interrupciones de Dios como invitaciones para seguirle a los mejores planes que Él tiene para nuestra vida. Hace un año atrás, Dios puso en mi corazón ese estudio bíblico, el libro que estamos haciendo. Y recuerdo, de hecho, exactamente dónde estaba sentando en mi cuarto, estaba en mi silla y estaba editando fotos, ¿no? Y de repente todos esos pensamientos estaban viniendo a mi cabeza y empecé a orar y dije, Dios, si eso es de ti, ponlo en la corazón de Nena, que cuando hablo con ella, que su espíritu se siente como de acuerdo, ¿no? Entonces, como pasan 2 días y estamos yo y ella, fuimos a SeaWorld en San Diego y estamos platicando y comienzo a platicarla sobre el libro y toda la visión. Y ella decía, pues creo que sería muy bueno si tú guías ese estudio, ¿no? Como si tú haces ese estudio y si tú enseñas. Y en ese tiempo yo estaba en mi vida como totalmente el agua arriba de mi cabeza y dije, ok, pues vamos a ver. Ahí estaba la interrupción, ¿no? Ese no fue mi plan. Yo era parte del estudio de Beth Moore, o había estado, y nunca eso fue mi plan, porque la verdad dije, nunca voy a tener tiempo. Pero yo sentí en mi corazón como eso es de Dios. Ya sabes cuando sabes que algo es de Dios, ¿no? Y sentí eso. Entonces hice todo el libro. Ya saben que fue mucho trabajo. Eso, bueno, ese es otro punto. Y abrimos para el estudio. ¿Y cuántas personas crean que se inscribieron para el estudio? 0. 0, ni una persona se inscribió para el estudio. Y dije, wow, Dios, eso fue mucho tiempo gastado en algo que ahora ni se usa, ¿no? ¿Y cuál es tu plan? No entiendo. Entonces, ya ahora, imagínate que estamos en marzo 16 y nos digan, todo está cerrado, estamos en cuarentena. Y todo el mundo y la iglesia cristiana estaba como, ¿qué hacemos? No podemos parar de juntarnos, pero también tampoco podemos estar en el mismo lugar. Entonces pasaron algunas semanas y comenzamos yo y Nena a platicar y de repente, pues bueno, una cosa pasó y a otro y ya decidimos usar el libro para nuestro estudio, la que estamos ahorita, ¿no? Y con el paso de los meses,
no sé si ustedes saben eso, pero iglesia tras iglesia ha adoptado ese libro también. Hay iglesias en los Estados Unidos, hay en Guadalajara, hay en Sinaloa, hay aquí en Tijuana. Y no lo digo porque creo que el libro es muy increíble, porque la verdad es un base para estudiar la palabra. No son mis palabras, no hay ni una palabra mía en ese libro. No es como los cuadernos de Beth Moore, donde es escrito por ella, ¿no? Pero totalmente es la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir aquí es que Dios interrumpió mi vida, ¿no? Y fue una interrupción porque sí han sido horas que no estaban en mi horario, pero puedo ver en ese ejemplo cómo Dios me estaba diciendo, si me dejas interrumpir tus planes y si aceptas mi invitación para apartar tu tiempo y para trabajar en mi obra, la bendición lo vas a encontrar. Y quiero terminar con esto. Para terminar, quiero volver al verso 2 y dice, mientras adoraban al Señor y ayunaban. Pablo y Bernabé escucharon la llamada de Dios. ¿Por qué? Porque estaban sentados en la presencia de Dios. Eran sensibles al Espíritu porque estaban en las cosas del Espíritu. Si queremos seguir la guianza de Dios, debemos estar en un lugar viviendo de una manera donde estamos listos para escuchar aún el susurro del Espíritu Santo que te está diciendo, te estoy invitando a mi plan. Para hacer eso, tenemos que despejar tu agenda. Despeja tu agenda. Tengo un plan para hoy que no está en tu calendario. A veces no podemos llegar al punto de escuchar lo que Dios tiene en el calendario porque nuestra agenda está tan llena que no tenemos tiempo para detenernos y escuchar, para parar, para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestros pensamientos y escuchar y decir, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Quién aquí en ese cuarto de Zoom ocupa escuchar eso hoy? Porque yo sé que yo. Escúchame y nada más eso es para terminar. Si tu calendario está tan lleno que no tienes tiempo para las interrupciones de Dios, entonces es tiempo de reevaluar tu calendario. Quitar cosas. Si se ocupa quitar cosas, quita cosas para que tú tengas ese tiempo con el Señor. Si tú estás diciendo, es que es mucho tiempo, son 2 páginas, es el libro de Hechos, cada capítulo son 2 páginas. No tengo tiempo para eso. Apártate tiempo para estar en la palabra de Dios, porque ahí es donde vas a escuchar la interrupción, donde puedes ver la invitación y donde vas a encontrar la bendición. Dios Padre, quiero darte gracias, Señor, porque veo que es tan chistoso que esta es la palabra que me diste para compartir hoy, porque tú supiste exactamente lo que iba a pasar en mi día de hoy y como yo ocupaba escuchar tu palabra para mi vida, Señor. Y espero también, Padre, que sea de bendición para otras. Ayúdanos, mi Dios, a calmar nuestras vidas, a encontrar tiempo para estar a tus pies, escuchando tu voz. Queremos escuchar, apártame,
a Megan. Apártame a Juanita. Apártame a Miriam. Apártame a Chayo. Apártame a Carmina. Apártame, Señor, a cada una de nosotros que estamos aquí. Y en ese momento, cuando tú nos dices, apártate, Señor, ayúdanos a decir, aquí estoy, lista para tu plan, para tu interrupción, Señor. Mi plan no es adecuado para mi vida, Señor. No quiero estar en control, me da miedo estar en control. No quiero perder las bendiciones que tú tienes para mi vida, los planes que tú tienes para mi vida, Señor. Entonces, Padre, te ponemos en nuestras manos nuestros futuros, nuestros días, nuestras preocupaciones, nuestras preguntas, Señor, y esperamos escuchar tu voz. Te amamos, Padre, confiamos en ti, queremos seguir tu guianza, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia fructífera que sigue tu guianza, Padre. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.